Arrancamos con gases. Flavio Granolati. Química general. UNF. El punto crítico del agua ocurre a 647 Kelvin, unos 374 grados Celsius, y 22 megapascales, unas 218 atmósferas. En condiciones normales, el agua líquida es casi incompresible, tiene baja expansión térmica, alta constante dieléctrica y es excelente solvente para electrolitos. Cerca del punto crítico, todo cambia. El agua se vuelve compresible, expandible, mal solvente para electrolitos y prefiere mezclarse con gases no polares y moléculas orgánicas. En las proximidades del punto crítico, las propiedades del líquido y el vapor se vuelven cada vez más similares. En el punto crítico, solo existe una fase. El calor de vaporización es cero. Por encima del punto crítico, existe un estado llamado fluido supercrítico, que puede transformarse sin transición de fase tanto a líquido como a gas. Esto es lo que vamos a ver hoy. Estudio de los gases. Elementos gaseosos. Gas versus vapor. Presión barométrica y manométrica. Leyes de los gases. Ley de Boyle. Ley de Charles y Gay-Lussac. Ley de Avogadro. Ecuación del gas ideal. Densidad y masa molar. Energía interna, capacidad calorífica e isotermas de un gas ideal. Transformación isotérmica. Estequiometría de los gases. Mezcla de gases. Aire. Ley de Dalton. Teoría cinética. Difusión y efusión. Solubilidad. Ley de Henry. Desviación del comportamiento real. Gases reales. Factor de compresibilidad. Ecuación de Van der Waals y otras ecuaciones de gases reales. Vamos por partes. El movimiento molecular de los gases es completamente aleatorio. Las fuerzas de atracción entre moléculas son tan pequeñas que cada una se mueve libre e independientemente. Sujetos a cambios de temperatura y presión, el comportamiento de los gases es predecible. Las leyes que lo rigen han sido fundamentales para el desarrollo de la teoría atómica y la teoría cinética molecular. Nos centraremos en gases que existen en condiciones atmosféricas normales, 25 grados Celsius y una atmósfera. Aunque gas y vapor se usan como sinónimos, hay una diferencia. Un gas es una sustancia que habitualmente está en estado gaseoso a temperatura y presión normales. Un vapor es la forma gaseosa de una sustancia que es líquida o sólida en condiciones normales. Por ejemplo, a 25 grados y una atmósfera, el oxígeno es un gas, mientras que el agua es un vapor. Los átomos y moléculas de los gases en la atmósfera están sujetos a la gravedad. La atmósfera es más densa cerca de la superficie terrestre que en altitudes elevadas. La presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera. Depende de la ubicación, temperatura y condiciones climáticas. Los gases ejercen presión sobre cualquier superficie con la que entren en contacto, porque sus moléculas están en constante movimiento. La presión del aire actúa en todas direcciones, no solo hacia abajo. A nivel molecular, la presión del aire se produce por choques de moléculas contra las superficies. La presión barométrica es la presión absoluta de la atmósfera en un lugar determinado. Depende del clima, ubicación y altitud. La presión atmosférica estándar, una atmósfera, es igual a la presión de una columna de mercurio de 760 milímetros de altura a 0 grados Celsius al nivel del mar. La unidad milímetros de mercurio también se llama torr, en honor a Torricelli, inventor del barómetro. La presión manométrica es la presión relativa. Compara la presión medida con la presión atmosférica actual. Es la diferencia entre la presión medida y la presión atmosférica. Si un manómetro está abierto a la atmósfera, marca 0, aunque la presión atmosférica sea diferente. Las leyes de los gases son el resultado de incontables experimentos realizados durante siglos. Cada ley es una generalización del comportamiento macroscópico de los gases y ha sido clave en el desarrollo de la química. La ley de Boyle establece que a temperatura constante, la presión de una cantidad fija de gas es inversamente proporcional a su volumen. Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Boyle estudió esta relación en el siglo XVII. La ley de Charles y Gay-Lussac establece que a presión constante, el volumen de una muestra de gas se expande al calentarse y se contrae al enfriarse. Al graficar volumen contra temperatura a diferentes presiones, todas las rectas se extienden hasta un punto común en menos 273,15 grados Celsius, el cero absoluto. Lord Kelvin identificó esta temperatura como la más baja posible y estableció la escala Kelvin. Un Kelvin es igual en magnitud a 1 grado Celsius, pero el cero está en el cero absoluto. La ley de Avogadro establece que a misma temperatura y presión, volúmenes iguales de gases contienen el mismo número de moléculas.
Por lo tanto, el volumen es directamente proporcional al número de moles. La ecuación del gas ideal combina estas leyes. Para un mol de gas, PV igual nRT. R es la constante universal de los gases. Esta ecuación es una ecuación de estado, relaciona presión, volumen, temperatura y cantidad de sustancia. La densidad de los gases es muy baja en condiciones atmosféricas. Se expresa comúnmente en gramos por litro, no en gramos por mililitro. La masa molar se puede determinar experimentalmente midiendo la densidad del gas. Hoy en día, el espectrómetro de masas es el instrumento dominante para este fin. Las isotermas de un gas ideal son hipérbolas en un diagrama presión-volumen. Cada isoterma corresponde a una temperatura. Cuanto mayor es la temperatura, más arriba se encuentra la isoterma. Para un gas ideal, la energía interna depende solo de la temperatura. Esto se conoce como la ley de Joule. La energía interna es solo energía cinética, que depende de la temperatura. En una transformación isotérmica, la temperatura permanece constante. El gas absorbe calor de un foco térmico y se expande. Cuando los reactivos o productos son gases, podemos usar relaciones entre moles y volumen para resolver problemas estequiométricos. Por ejemplo, podemos calcular la masa de un producto a partir del cambio de presión en un recipiente de volumen constante. Las mezclas de gases son comunes. El aire es un ejemplo. La ley de Dalton establece que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de cada gas. La presión parcial de un gas es la presión que ejercería si estuviera solo en el mismo recipiente. Las presiones parciales se determinan conociendo las fracciones molares de los componentes. El espectrómetro de masas es el método más directo para medir presiones parciales. La teoría cinética molecular explica las propiedades de los gases a nivel molecular. Se basa en suposiciones. Las moléculas están separadas por distancias mucho mayores que su tamaño, están en movimiento continuo y aleatorio, chocan elásticamente entre sí, no ejercen fuerzas de atracción o repulsión, y su energía cinética promedio es proporcional a la temperatura absoluta. La presión de un gas es el resultado de colisiones de las moléculas contra las paredes. La temperatura absoluta es una medida de la energía cinética promedio de las moléculas. La distribución de velocidades moleculares muestra que a mayor temperatura, más moléculas se mueven a mayor velocidad. Las moléculas más ligeras se mueven más rápido que las más pesadas a la misma temperatura. La teoría cinética explica la compresibilidad de los gases. Las moléculas están muy separadas, por lo que se pueden comprimir. Explica la ley de Boyle. Al disminuir el volumen, aumenta la densidad numérica y la frecuencia de colisiones, aumentando la presión. La difusión es la mezcla gradual de moléculas de un gas con otro. La efusión es el escape de un gas a través de un pequeño orificio. La velocidad de efusión es mayor para gases más ligeros. La ley de Graham relaciona las velocidades de efusión con las masas molares. La solubilidad de un gas en un líquido depende de las fuerzas intermoleculares. A diferencia de sólidos y líquidos, no hay que superar atracciones intermoleculares en el soluto. Las interacciones soluto-disolvente son el único factor energético. La solubilidad de un gas disminuye al aumentar la temperatura. La ley de Henry establece que la solubilidad de un gas es directamente proporcional a su presión parcial. La constante K depende solo de la temperatura. Los gases reales se desvían del comportamiento ideal a altas presiones y bajas temperaturas. A presiones elevadas, las moléculas están más cerca y las fuerzas intermoleculares son significativas. A bajas temperaturas, la energía cinética disminuye y las atracciones son más importantes. El factor de compresibilidad, Z, es PV sobre nRT. Para un gas ideal, Z es 1. Para gases reales, Z se desvía de 1. La ecuación de Van der Waals corrige la ecuación del gas ideal. Introduce dos constantes. A, que corrige las fuerzas de atracción, y B, que corrige el volumen finito de las moléculas. Los valores de A y B son específicos para cada gas. Las isotermas de un gas real son más complejas que las de un gas ideal. Incluyen cambios de fase. Por debajo de la temperatura crítica, hay una región de coexistencia líquido-vapor. En esa región, la isoterma es horizontal, indicando que el cambio de fase ocurre a presión y temperatura constantes. El calor involucrado en el cambio de fase se llama calor latente. El próximo tema será cinética química. Fin del módulo.